Champion TV, tu nuevo canal deportivo. Hola, ¿qué tal amigos de Champion TV, el canal de los campeones? Bienvenidos y en esta oportunidad aquí llevándoles más noticias a nombre de los campeones, los anfitriones. Y hoy estamos con Daniel Eduardo Medina, en definitiva también de los abanderados de un tema que, por decirlo así, acompaña a todos los deportistas y es la parte psicológica, además de la parte metodológica, de la parte también en donde tienen que ser conscientes de la responsabilidad que llevan cada uno de estos anfitriones que representan con orgullo todo un país, en este caso el territorio colombiano. Por eso Daniel nos va a hablar de cómo piensan y también un poco de su trayectoria. Daniel, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y bienvenido a Champion TV. Diego, gracias, un saludo a toda la teleaudiencia. Finalmente sí, aquí estamos, hemos por fortuna y gracias a Dios recorrido un camino, digamos, importante en lo regional. Ahorita se nos abrieron o tenemos un espacio mejor a nivel nacional que hemos podido ir consolidando paso a paso, acompañando todos los procesos pequeños, grandes, medianos, en torno al deporte individual y colectivo del país y regional también, ¿no? Usted me habla de una trayectoria a nivel nacional. ¿Quién es Daniel Medina? ¿Cuál ha sido esa trayectoria, esos preparativos para estar hoy día también representando en la parte administrativa a nivel nacional en el deporte? Gracias, Diego. No, pues, a ver, yo soy una persona que nació acá en Ibagué, tuvimos la oportunidad de formarnos académicamente como licenciados en educación física y como administrador de empresas. Salimos del país a hacer un par de maestrías, una en educación corporal en Argentina, otra en México en administración también de empresas. Aquí tenemos una formación de la Universidad de Tolima en especialización en dirección de organizaciones y digamos que un bagaje pues laboral, donde hemos estado acompañando procesos en el INDRI, en el Deportes Tolima, en el IDR en Bogotá y ahorita pues en el Ministerio del Deporte también haciendo un ejercicio de acompañamiento técnico y administrativo a algunas federaciones nacionales y todo su calendario único para competencias internacionales, todo el desarrollo y ahorita con la nueva apuesta del nuevo gobierno, del doctor Gustavo Petro, poder llevar esa descentralización, esa formación, esos esquemas de formación a la periferia, donde realmente se necesita, donde el deporte, además de ser un tejido social, es un integrador, es un catalizador de muchas situaciones sociales. Entonces yo pienso que esa es la apuesta importante que va a acompañar el deporte estos 4 años y esperamos poder acompañar ese desarrollo y no perder de vista todo el desarrollo que tenga y que alguien convenga con el departamento del Tolima. Hablemos, por ejemplo, usted, para que no se me vaya tanto, vamos por partes, sí. digamos, ¿cuándo a Daniel Medina le da por hacer el acompañamiento a los deportistas, ¿no? De la educación física? Cuando usted empieza a prepararse ya para motivar, para, digámoslo así, guiarlos por ese camino, porque todas las personas, todos los deportistas tienen sus problemas y esta es la parte que queremos mostrarle a todos los televidentes. Es que por más de que lleven una bandera encima también hay algo que los pone pensativos. ¿Cómo piensa un deportista colombiano cuando está en estas competencias? Sí, correcto, tú has mencionado muy bien, el deportista colombiano tiene muchos matices, digamos que conocimos inicialmente el deportista tolimense. Cuando llegamos a un plano nacional y entendemos el deportista colombiano, entendemos que es un deportista, ustedes entienden que la psicología abarca muchos matices del comportamiento humano, ¿cierto? Su estado comportamental, su estado situacional, pero también para poder entender a la persona que va a defender un color, que va a defender una bandera, hay que entender también su entorno. Entonces, la garantía de muchos derechos deportivos, de muchos derechos humanos que tiene adquirido ese deportista, uno administrativamente lo puede resolver. ¿Para qué? Para que esa persona, una vez entre competencia, se desligue totalmente de todo su entorno personal, familiar, incluso emocional, y que pueda realmente concentrarse en la prueba. Esa concentración depende mucho del proceso de formación del deportista. Hay deportistas ocasionales, ¿cierto?, que de pronto van por emplear su espacio tiempo y practican un deporte y es una práctica ocasional que acompaña un desarrollo de formación. Pero cuando el deportista realmente se introduce en su práctica deportiva y va detrás de un objetivo, va creciendo ese objetivo y se vuelve un objetivo nacional, un objetivo internacional, y por qué no llegar a pensar en una profesionalización,
para nuestro contexto a veces el deporte profesional son 2 o 3 casos, pero cuando se llega a ese nivel, la persona ya puede tener ese autocontrol y poder identificar realmente cuáles son, digamos, los escenarios en los que todo el entorno queda bloqueado y es él con su propósito. Pero como el resto es deporte amateur, entonces de eso se ocupa, digamos, nos ocupamos nosotros. Todo el acompañamiento administrativo que tiene que ver con las entidades del Estado en todo el Sistema Nacional de Deporte, entiéndase ente municipal, departamental o nacional como el Ministerio, tiene como propósito acompañar y blindar a ese deportista para que no le falte nada. En algunos casos se logra cuando existe el recurso, cuando hay dinero. En otros casos, en algunas regiones que carecen de recursos, pues muchas veces si hay para el transporte, no hay para el hotel, o si hay para el hotel no hay para la comida, y a veces el deportista tiene una connotación casi que un requisito en nuestro país, pareciera absurdo, y es que los escasos recursos siempre van a acompañar, ¿cierto? Aquella persona que practica y sobresale, por lo general tiene deficiencias económicas en la casa. Por no decir otro tipo de dificultades. Y es con esas deficiencias con las que se enfrenta el deportista adolescente un poco mayor, que llega a disputar situaciones competitivas, digamos, de alto nivel, donde ya está disputando, ¿por qué no?, una medalla en Juegos Nacionales y a partir de ahí un suramericano, un centroamericano, un panamericano. Entonces, esa franja, digamos, situacional entre la adolescencia y la juventud, en que el deportista ya está afrontando situaciones de competencia mucho más significativas para su carrera, es cuando ya tiene que haberse resuelto muchas de esas situaciones de las que hablamos. Si eso no llega a suceder, pues obviamente en la psicología, el psicólogo deportivo pues es parte fundamental, o sea, es como el instrumento, es como la indumentaria, tiene que estar acompañando, yo soy convencido, la psicología tiene que estar ahí, pero muchas veces le toca al entrenador ser el psicólogo. En selecciones departamentales, el psicólogo es el entrenador del psicólogo, el entrenador es el que conoce cómo come, cómo duerme, con quién vive, si la mamá y el papá discutieron y de pronto la niña o el niño no pudo descansar y llegó a competir, esa situación tiene que solventarla el entrenador. Y entonces aquí el entrenador, por eso es importante hacer un llamado para que las entidades, digamos, blinden y acompañen la formación y capaciten cada vez más. No puede pensarse que una capacitación cada 6 meses, un año, basta. Al entrenador hay que acompañar, si bien con recursos para que tenga también su situación definida y respaldada y pueda dedicarse a sus procesos de formación, porque aquí permíteme hacer un paréntesis, Diego, un deportista es un ser humano, sí, se tuvo la medalla, el segundo lugar, qué sé yo, la clasificación, pero una persona que se encarga de un proceso formativo deportivo con un ser humano está quitándole un niño a la delincuencia, está quitándole un niño a la insurgencia, porque no al consumo de ese partido. Entonces, si se piensa desde ese contexto social, humano, realmente el entrenador, cualquiera que sea la disciplina, pues es un catalizador de muchos fenómenos sociales. Y por ahí se puede pensar en hacer una buena inversión, no solamente garantizando su estabilidad laboral, sino que también su proceso de formación le permita, en algunos casos, acompañarse psicológicamente al deportista. ¿Por qué tocamos algunos matices del deporte y no hablamos exclusivamente del psicólogo? Porque el psicólogo se forma para hacer ese acompañamiento psicológico. Y uno supone que estando el psicólogo esa parte está resuelta. Pero cuando no, entonces toca empezar a llenar esos espacios, esos vacíos. Y bueno, cuando la persona crece, cuando ese ser humano crece y se desarrolla y es un deportista altamente competitivo, entonces esa connotación psicológica de su tranquilidad, de su entorno, pues pasa por muchos otros fenómenos económicos, administrativos, de que el vuelo salga a tiempo, de que sea un vuelo directo, no poner al deportista a hacer escalas para que tenga tiempo de descanso, para que se sienta realmente respaldado. El Ministerio del Deporte ha hecho un esfuerzo significativo, lo hizo el año anterior y lo va a hacer para esta, y es poderle garantizar a las federaciones deportivas que tengan un recurso. Hoy en día es la federación la que planifica, hace su calendario único, revisa cuáles son las competencias a las que tiene, digamos, acceso para participar, cuáles son los campeonatos que se van a hacer en el país, y con base en eso eleva una propuesta al ministerio, una propuesta que generalmente es acompañada en un alto porcentaje, ¿cierto?, para que tenga cómo acompañar ese proceso y cómo llevar a cabo esas prácticas. Por ejemplo, quiero llamar a un ejemplo, y es que la pesista colombiana Rosalba Morales fue subcampeona en el suramericano del levantamiento de pesas, y resulta que ella en la entrevista también con Champion TV nos decía que se tocaba el tema de la parte económica,
fundamental para que ellos puedan llegar a ese progreso, que es la parte que ha hecho el ministerio y las federaciones también como en conjunto. Resulta que ella nos mencionaba acerca de cuando ella quiso ser deportista, se dio cuenta de que todo era gratis, los viajes, o sea, hablemos de los viáticos, o sea, como que eran gratis. Ahí fue donde ella empezó a gustarle el deporte. Entonces, mire, desde la parte psicológica siempre va a estar el sistema monetario. ¿Qué decirle, por ejemplo, a los deportistas, ¿sí? Estos que están empezando, que saben que no tienen los recursos, pero que en definitiva existe un ministerio, existen las federaciones? ¿Cómo cree usted que puede solventar ese acompañamiento para querer eliminar de esa parte psicológica esta inhabilidad, por decirlo así? Sí, bueno, particularmente a la deportista decirle que se esté tranquila, que ahora es cuando, tiene una ministra que fue precisamente pesista, es nuestra campeona olímpica. No, digo cuando ya comenzó. Bueno, no, ahorita ya hoy en día ya, inclusive fue la deportista del año acá, claro. En la ciudad de Ibagué y en Tolima, pero digamos que ella contaba esa anécdota de cómo comenzó, o sea, le empezó a gustar el deporte porque ella decía, no, pues si yo quiero participar en otro país, no va a tener el dinero para viajar, y se dio cuenta, ella misma lo dice, que se dio cuenta que todo era gratis, entonces como que le empezó a gustar. Entonces nótese cómo un deportista llega, claro, tan sin saber mucho del tema, pero mira el talento que se está desperdiciando. ¿Qué pasa? Es que por eso hablamos del deportista colombiano, ¿cierto? Una cosa, uno no puede segmentar y decir el deportista y la psicología en el deportista es esto. No, aquí hay que hacer una distinción casi que etimológica para hablar del deportista colombiano, porque eso significa una cosa totalmente diferente a hablar de un deportista argentino, hablar de un deportista norteamericano, un deportista canadiense. Por una sencilla razón, porque, pues sí, tú lo decías, el tema de los recursos. En nuestro país hay que priorizar. Los recursos no están, digamos, por cantidades alarmantes. Y todo lo que uno pueda decir del deportista y lo importante del deporte, eso ya se ha visto, eso no se está inventando. Pero cuando el recurso, mira, anteriormente estaba el Instituto Colombiano para el Deporte, Coldeportes. Entonces se quiso y se pensó que siendo ministerio, usted sabe que con el presidente se sientan los ministros y ahí es donde por decirlo así, coloquialmente se distribuye el presupuesto nacional, teniendo asiento el Consejo de Ministros. Que en ese caso es el Ministerio del Deporte. Exactamente, por eso Coldeportes pasó a ser un ministerio, para tener asiento y tener una persona en el Consejo de Ministros para que realmente hubiera un doble a nivel presupuestal. Eso se logró y se ha venido materializando y puede incrementarse un poco más, pero el recurso siempre para unos efectos va a ser escaso y eso no es otra cosa más que una invitación a priorizar. Pues cuando tú priorices, entonces ya entra la parte político-administrativa, digámoslo así, y entonces dice, bueno, listo, vamos a priorizar. Nos interesa la formación, nos interesa el proceso de descentralización, la masificación, todo eso suena maravilloso, pero eso es un presupuesto destinado para generalidades, es decir, para que haya la escuela de formación, para X, para Y, pero no para ese apoyo, digamos, para sobresalir internacionalmente. Cuando ya el deportista empieza, mayoritariamente el deporte singular, ¿cierto? Aquel que es individual, no tanto colectivo por tema de recursos. Pero ese deporte llega y el deportista empieza a hacer su carrera y a crecer y a generar logros regionales, nacionales. Entonces se capta la atención de las entidades, capta la atención del interés público, y cuando capta esa intención y cuando empieza a dar resultados, entonces ahí es cuando llega esa gratuidad en que el deportista quiere ir a prepararse a Francia y tiene tiquetes, tiene hotel, tiene trabajo, tiene todo. Porque pasa, a Esgrima le pasa a Mariana Pajón, esos son casos, escenarios, son casos y muchos escenarios en los que esos deportistas pueden decir, sí, tenemos la situación resuelta económicamente, y entonces su parte psicológica de una u otra manera está tranquila, tendrá los problemas emocionales de cualquier hombre, de cualquier mujer, sentimentalmente hablando, familiarmente hablando, pero todo el componente psicológico preocupacional, digámoslo así, frente a su desarrollo y frente a la garantía de su práctica, de llegar a tiempo, eso está bloqueado, eso no existe porque esa priorización, digamos, es. Entonces, eso es lo que ocurre, o sea, sí, hay casos en los que el padre de familia en una escuela de formación tiene que poner sus recursos y tiene que apoyar, porque es la base realmente. Cualquiera diría, pero es que es la base, apostémosle a la base, y está bien, es válido que lo haga,
Por eso te hablaba de factores político-administrativos, porque a veces llama la atención un poco más la medalla y la medalla, así como brilla, se vuelve vistosa y hay que mostrar, ¿cierto? Y a los gobiernos regionales les gusta mostrar medallas, les gusta decir que apoyaron un equipo que quedó campeón, ¿sí? A nadie les gusta decir apoyamos un equipo que quedó de último, pero cuando se vende como resultado, pues realmente quien lo lleva es el que gana, de ahí para allá todo fracasa. Pero si se vende como resultado, pero si se vende como apuesta social, si se vende como apuesta humana, si se vende como apuesta en el proceso de desarrollo y crecimiento, seguramente no sea un logro inmediato, no se tenga un premio colgado en el cuello del gobernante, pero en la conciencia y en el desarrollo psicológico de ese niño, que no tenga que esperar a los 20 años o a los 15 para que se dé cuenta que todo es gratis, sí, sino que desde pequeñito se dé cuenta que hay un sistema que lo apoya y que hasta cierto punto lo puede acompañar, ¿cierto? Que hasta cierto punto le puede brindar las garantías para que la motivación permanezca, para que entonces esa base no se quede solamente en base, sino que sea cada vez más amplia. A veces la base es solo base, entonces la gente dice, es que el deporte de base, y como si fuera hasta cierta edad, porque se sobreentiende que de ahí para arriba es poca la gente que pasa. No, si la apuesta social se hace a la base, uno puede garantizar que esa base sea un poco más sólida. Y si la base se minimiza después de los 10, 12 años, porque ya la adolescencia empieza a jugar otros factores, entonces uno puede pensar que esa base puede crecer un poquito más y acompañar cierto proceso de desarrollo un poco más allá de los 15, 16 años para que ese deportista se sienta acompañado, para que psicológicamente entienda que hay un gobierno que lo acompaña, regional, local, como se llama, ¿por qué no nacional? Que sienta que muchas garantías para el desarrollo de su práctica están cobijadas, ¿cierto? Y que eso le permite de una manera crecer con el deporte. No importa si no es deportista profesional, no importa si no llega a ganar un mundial en su competencia, no importa. Pero humanamente sí habrá que mirar cómo se mide eso. Nótese, Daniel, la parte psicológica, cómo es importante en estos acompañamientos. Nadie sabe de lo que, o el talento que tiene otra persona, y muchas veces se ve desperdiciado por esta falta de, digámoslo así, de entrevistas. Por eso quisimos hacerle un llamado a usted, Daniel, que ha estado muy de cerca, por ejemplo, de las federaciones, de cómo funciona la parte psicológica, por ejemplo, en el fútbol. Los metodólogos, que es una palabra que hoy día utilizan, sí, porque imagínense, sí, cuando alguien ya tiene una trayectoria y le llegó un metodólogo y viene el psicólogo, entonces yo qué función vengo a hacer aquí, dice el entrenador. Claro. Usted más que nadie lo sabe, cuando estuvo con la Liga de Esgrima, estuvo también en el fútbol. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el acompañamiento en cuanto a federaciones, ministerios, para estos entrenadores, de que de pronto se le quiten un poquito esta idea de que va a llegar el psicólogo, va a llegar el metodólogo a decir lo que tiene que hacer? Y no es así. Todos son escenarios de concertación. A mí me correspondió por algún motivo ser metodólogo, el vínculo contractual decía que era metodólogo, y no fue fácil entrar a acompañar unos procesos regionales con las ligas que tú mencionabas, en ese entonces esgrima, fútbol, qué sé yo, ajedrez. Porque claro, habían procesos... Perdona, Daniel, esas eran ligas, pero colombianas. Ligas acá ligas departamentales, te estoy hablando de... Y federación. Ahorita también hay unos procesos similares, ya te hablo de eso. Vale. Regionalmente, cuando me tocó ser metodólogo, pues hubo ese choque de trenes. Llegar a acompañar un proceso con un entrenador con mucho más, obviamente con conocimiento de la práctica más que uno. Tú decías esgrima, claro, esgrima es una liga que produce procesos bonitos, procesos significativos, que logra recibir niños apenas, balbuceando el nombre, y los saca campeones suramericanos. Es que los traigo a cotación precisamente por eso, porque están en el podio internacional. Entonces es algo que desde chiquitos pensaron que no. Entonces ahí entra la parte psicológica, que es la que... Claro, miren, y bueno, llegó esgrima porque tú pusiste el ejemplo. Pero bueno, hay que hacer un reconocimiento a Carol, a su señora madre, a todo el equipo técnico que la acompaña, porque ellos han sabido trabajar con psicólogos. Ellos han sabido y han identificado el verdadero componente de ese matiz psicológico a la hora de hacer una práctica. Más todo lo demás, ¿no? Esgrima más que una liga es como una familia. Ellos tienen ese trato humano con ese deportista y por eso los procesos pueden ser un poquito prolongados, pero tienen el resultado. Siempre van a querer más y seguramente les va a faltar más, pero no importa, van por buen camino. Ellos han trabajado con psicólogos. Entonces, cuando yo llego a ser metodólogo,
hay muchas ligas que se encuentran, dicen, yo tengo un proceso, ¿cómo puede ser que alguien que no conoce el deporte me vaya a acompañar y venga a entorpecer? Entonces ahí es donde empieza uno a tener esas digamos, disuasiones terminológicas, porque no es que uno entre a decirle a alguien metodológicamente qué es lo que debe hacer. Entonces es más como un proceso de concertación. Uno cuando llega, uno tiene que llegar respetando procesos, siendo un acompañante administrativo, un gestor desde lo técnico, un gestor desde lo realmente posible, para que ese proceso se sienta acompañado. Y ocurre en lo regional porque los recursos, para el caso de Tolima, acá la competencia de Tolima siempre va a ser Antioquia, Valle, Risaralda, Boyacá, porque tienen, digamos, inyecciones económicas mucho más significativas, y eso se ve reflejado en Juegos Nacionales, para de contar. En el contexto nacional, ¿cierto? La figura del metodológico, pues, del metodólogo también se presenta, pero ya en una ápice mucho más técnico. Toda la parte del acompañamiento de las federaciones, todo el componente administrativo, todo lo que es la entidad, el Ministerio del Deporte, brinda la garantía para que la disciplina, para que la Selección Colombia del Deporte X tenga cómo representar dignamente al país, ¿cierto? Y cuando hablamos de representación digna, hablamos de que haya un proceso que anteceda a esa representación, que haya un acompañamiento técnico, físico, con todo lo que es el tema de ciencias aplicadas, con su componente psicológico, y que el deportista en algún punto manifieste su satisfacción o no, y que eso le permita estar acorde a las exigencias. Que ya estamos hablando de que no nos podemos quedar en la queja, en decir, es que somos Colombia, no. Hay que ganarle las medallas mundiales a Canadá, hay que ganárselas a Argentina, hay que enfrentar a Brasil, ¿sí? Y eso, más allá de que el resultado sea o no, hay que apoyar y hay que atacar la conducta del deportista, ¿cierto? El resultado puede ir y volver, no importa, ¿cierto? Pero que los deportistas todos, fútbol, esgrima, karate, jiu-jitsu, como quiera que venga, tenga en su haber, en su conducta emocional, en su conducta psicológica, en su preparación, todo el respaldo humano que lo concierne como deportista, sepa que puede pelearle en igualdad de condiciones la medalla, el título o el primer lugar a cualquier oponente. Ya vendrán situaciones morfofuncionales, que es más grande. En el baloncesto, si tú no tienes la estatura y la selección norteamericana te sale con chicas de 15 años pero de 2 metros, pues no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero eso ya son otro tipo de componentes, pero cuando las situaciones son muy similares, digamos que ahí es donde el blindaje psicológico permite que el deportista se sienta y tenga la garantía de poder ir a pelear como corresponde. Muchas, lo acabamos de ver en la final del Mundial, o sea, veíamos un equipo francés que atacaba y que era mucho más contundente que, digamos, el sudamericano de Argentina, pero yo pienso que una convicción de que podrían hacer, y si algo tiene el argentino en relación al fútbol, es creer que puede lograr. Es eso que siempre, que todo el mundo dice y que le critican a esos argentinos que se creen los mejores, pero los primeros que se creen y están convencidos de serlo son ellos, y por eso logran algunas cosas. A veces nosotros tenemos que creer que somos los mejores, convencernos de eso y buscar el objetivo. Por ejemplo, lo que pasa con la sub-20, que ellos la tienen clara que quieren ser Selección Colombia Mayor. Sí, es importante que la tengan clara y que lo quieran. Y bueno, hay que mirar entonces qué pasa. El primer partido, el fútbol, todo el mundo, yo particularmente, los vi muy ansiosos. Unos muchachos muy ansiosos, algunos han jugado profesional, otros de pronto son suplentes de equipos, pero cuando se encuentran en la tribuna llena a defender la camiseta, sabiendo que están transmitiendo en directo, de pronto eso también genera cierta ansiedad, y eso hay que saberlo controlar. Yo podría pensar, por ejemplo, y a propósito del ejemplo que tú pones, ese primer partido contra Paraguay, creo que fue un partido de un equipo absolutamente nervioso. Es un equipo a que tienen que trabajar la parte psicológica. No puede ser que en la casa de uno no tenga uno arma la fiesta para disfrutarla y para ganársela. Y ahí yo pienso que tenemos una deuda psicológica importante en lo que tiene que ver con ese deporte y en esa federación particularmente. Y ahí precisamente es donde está Daniel Medina, que hace parte también de que todos esos muchachos se sientan concientizados, porque lo más importante, por eso queremos llevarles a todos nuestros televidentes y a nuestros deportistas aquí en el canal de los campeones a través de Champion TV, esto que les pasa por la mente. Hablabas ahorita y hablemos ya para ir tornando las federaciones. ¿Cómo ha sido la participación también de Daniel Medina, que ha estado muy atento no tanto como piensan los deportistas, pero sí en todas estas federaciones por las cuales usted ha hecho paso? ¿Qué podríamos decir hoy en cuanto a la parte psicológica, que es la que debe estar primero que todo preparada?
Bueno, hay muchas federaciones, digamos, a nosotros nos corresponde acompañar procesos administrativos y técnicos en federaciones como el karate, el jiu-jitsu, el tejo, los deportes aéreos, el ajedrez. Y puedo decirte de esas federaciones que ellos tienen como organización también un recurso, unas cajas menores, digamos, de ellos. Y algunas cosas fuertes que la encomiendan al Ministerio del Deporte, las participaciones internacionales, los eventos locales, todo lo que corresponda a su calendario. Pero digamos que finalizando el año anterior y en lo que va corrido de este, se ha podido dialogar con algunas y se les ha insistido la importancia de cómo con sus propios recursos garantizar, ¿sí?, para esas formaciones de base, ¿cierto?, pueda tener ese acompañamiento psicológico y que el niño, el adolescente, entienda que la práctica deportiva la puede desarrollar tranquilamente, con todas las dificultades que lo acompañan, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, el tema familiar, el tema humano, pero que su entorno inmediato tenga la capacidad de ese entorno inmediato bloquearlo para que no afecte su conducta, su práctica, que entienda que el deporte puede ser un escenario en el que de una u otra manera el ser humano se aleja de su cotidianidad y empieza a tener otro tipo de interacción con sus semejantes, ¿cierto? Eso como para hablar de una connotación psicológica en el deporte de base, del niño, de que se venda el deporte como una recreación, como un canal de felicidad, ¿cierto? Como un escenario, como un espacio en el que el ser humano se divierta, socialice y fomente un poco su crecimiento con individuos propios de la sociedad, en escenarios que brinda la misma sociedad, ¿cierto? El escenario pueda que no sea el mejor, pueda que carezca de césped, pueda que carezca de luz, de vigilancia, todo lo que socialmente podamos encontrar, pero que de una u otra manera el niño pueda entender y pueda disfrutar. Cuando el niño empieza a crecer y empieza a preocuparse un poco más por el resultado, entonces hay que empezar a hacer un acompañamiento diferente, ¿cierto? Y yo pienso que las federaciones han hecho un ejercicio, no lo han podido consolidar, de pronto porque les ha faltado algunas salidas, digámoslo, en cuanto a resultados. El karate es una disciplina que lo ha venido trabajando, el ajedrez también, por su misma connotación disciplinar. El tejo, pues es una disciplina que es el deporte nacional, y ahorita, digamos, están con un propósito y es que cada ciudad tenga un escenario y que realmente se fomente. Hoy en día, si yo te pregunto si practicas tejo, lo primero que vas a decir es que nos vamos a tomar y en dónde, y no un fin de semana, no entre semanas, sino el fin de semana. Es un paseo, es otra práctica, es mucho más autóctona y esa connotación de ser autóctono lo llevan a otro plano, ¿cierto? Y la idea es que eso también se lleve al plano de la formación. A mí me sorprendió mucho en Caicedonia Valle, tiene un escenario muy bonito, y hubo un campeonato nacional de tejo. Bueno, digamos que me enviaron de un día para otro, llegué, y claro, era un campeonato sub-20. Muchachos, 17, 18 años, veía que estaban practicando el tejo y lo disfrutaban, y eran familias completas, iba la mamá, iba el papá, de Córdoba, de La Guajira fueron algunos, de Valledupar, de Pasto, y qué bonito poder pensar que no solamente sean las ligas las que tengan ese trabajo, sino que también la liga, para que exista una liga, necesita clubes, y a veces las ligas ponen en riesgo o en vilo el reconocimiento deportivo, porque de 5 o 6 clubes que tenían, se cerraron 2. Entonces eso es una connotación administrativa. ¿Cuál es la idea? Promover ese deporte, ese y muchos más, y facilitar, yo creo que ahí es donde entran las entidades departamentales y locales, para que sean facilitadores para que existan mayores clubes, que los escenarios puedan tener unos horarios y que haya mucho más promoción de la práctica, para que la persona se motive, fomentar la existencia de un club. Seguramente necesitará de algunos ingresos mínimos para mantener, y que el niño que entre a un club no sienta afectada su posibilidad de ser deportista solo porque el club cerró, porque se quedó sin deportistas o porque no hubo reconocimiento y yo pertenecía a un club pero ese club ya no existe. Entonces ese es un bajón emocional para el niño, para la familia, para el deportista. Y cuando hablamos de deporte de base hablamos de suplir muchas necesidades. El deportista, para que esté íntegro y esté tranquilo, tiene que tener esas necesidades básicas satisfechas: alimento, techo, familia, estudio, muchas situaciones.
Bueno, a la hora de ser deportista también se enfrenta con eso, que el escenario cerró, que no tiene baño, que el escenario no tiene agua y entonces tú cogiste un tejo o vas a ir al baño y los olores, es decir, es una dinámica mucho más compleja, sí, es más bien compleja. Pienso que se pueden hacer trabajos importantes, la señora ministra le va a apostar a eso, ¿cierto? Vamos a fortalecer un poco a las federaciones para que tengan, solidifiquen un poco el trabajo que viene haciendo la base. Y sin descuidar, obviamente, porque eso es competencia nuestra también, todo lo que tiene que ver con el tema de rendimiento. La Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo se encarga de eso, pero sin descuidar y sin de una u otra manera exigirle a las federaciones ese trabajo de base. Eso, perfecto, Daniel. Sin más preámbulos, importantísimo para que nuestros televidentes conozcan y nuestros deportistas también conozcan ese acompañamiento, a lo que en definitiva nos interesa a todos, y es llevar en lo más alto un tricolor nacional, y que estos deportistas día a día muchas veces piensan un poco más, de pronto, por decirlo así, la fama, que es muy difícil de manejar si entramos a la parte psicológica. Claro, sí, tú lo has dicho. La fama es una palabra muy pesada, ¿cierto? Muy gruesa para este tipo de situaciones, y yo quisiera cambiarla, quisiera que en un contexto ustedes, los periodistas, los comunicadores, son una pieza fundamental para eso. Miren, ustedes son la piedra angular para poder transformar ese término. Si hablamos de reconocimiento más que de fama, de cómo toda la persona la entienda diferente y la suma diferente. A ti te gusta el fútbol, ahorita estábamos hablando en el contexto local, muchos deportistas, muchos jugadores del Deportes Tolima con fama terminaron como no debieron. Y hablábamos del técnico, hablamos de la institución, del Deportes Tolima, y yo pienso que es una entidad, una institución que produce reconocimientos individuales. Hay que hacer el reconocimiento al entrenador, al delantero, al deportista, pero ese reconocimiento, gratitud, que no se vuelva mala fama, ¿me van a entender? O una fama mal concebida, porque ahí es donde viene entonces la autoridad en el camerino, el mal manejo en el camerino, se descompone el trabajo psicológico de un equipo porque el famoso gritó al otro, ¿cierto? El que hace los goles es el que más cobra, entonces fue y gritó al arquero y pelearon, y entonces ese trabajo del camerino, ese componente psicológico trabajado con delicadeza se quebró. Entonces, mira lo que ocurre, eso pasa. Yo también he hecho parte, he estado en camerinos, he estado en equipos donde hemos trabajado temas nacionales, y el trabajo de camerino es supremamente importante. Entonces, manejar la fama, antes, es decir, hay que trabajar a la persona para que sepa cuando le llegue ese momento de reconocimiento. Fama, entre comillas. Cuando esté frente a una cámara y un micrófono, sepa muy bien lo que va a decir, asuma con tranquilidad las derrotas, asuma con tranquilidad las victorias, ¿cierto? Con humildad las victorias y con tranquilidad las derrotas. Y yo pienso que eso hace parte del proceso de formación, fortalecer la preparación del entrenador, porque pensar que cada deportista tiene un psicólogo, pues es complicado, que cada disciplina tenga un psicólogo en base, es complicado, o en el proceso de base. Entonces, por eso hay que apuntarle a formar y a fortalecer un poquito más al entrenador, a exigirle al entrenador también que se forme, a exigirle que se informe, ¿cierto? Y que sea un poco generoso con la información y el conocimiento, para que ese pequeño niño, ese adolescente, ese joven que se está formando a la par de él, tenga esa tranquilidad, que asuma los compromisos deportivos con altura, obviamente, con mucha preparación, y que una vez pase el resultado sepa y asuma también su conducta individual. Si perdió o el resultado le es adverso, que sepa cómo recomponer, y si por el contrario ganó y avanzó, entonces que entienda que con humildad tiene que asumir y prepararse, porque el camino así lo exige. Entonces, eso es la psicología. Yo creo que la psicología es fundamental, son los rieles en los que se mueve el desarrollo deportivo, es el riel en el que el deportista crece, es de la única manera que un deportista crece, ¿cierto? Si tiene un verdadero acompañamiento psicológico. De lo contrario, sumará años, quizás sume experiencia, quizás sume medallas, pero no crece. El deportista crece en la medida que se acompañe su desarrollo psicológico, su desarrollo emocional, afectivo, ¿cierto? Personal, social, y por qué no pensarlo académico. Este deportista también tiene que formarse. Eso, perfecto, Daniel, y ya lo saben, reconocimiento primero que todo. El reconocimiento importante, pensar
sin decir que nuestros deportistas lo hacen mal, no, para nada, no es muy fácil entrar en una competencia, las presiones, uno de pronto se entera cuando los entrevistan, las condiciones climáticas, los hoteles, lo que usted mencionaba, los problemas familiares, todo ese tipo de cosas también pasan por la mente de esos deportistas, por eso hay que pensar mucho, primero en el reconocimiento y después vendrá la fama. Daniel, ya para finalizar, un 2023, ¿cómo ve el seleccionado colombiano en todos sus deportes, en sus facetas, las federaciones? ¿Qué decirle a estos deportistas desde la parte psicológica para los que están comenzando, para los que ya están de pronto en un nivel internacional, para que primero, aunque ante todo, ¿no?, reconozcan, valga la redundancia, el reconocimiento de todo un país que los acompaña siempre? Hay que decirle dos cosas, Diego, al deportista nacional, ¿cierto? Si esta entrevista la llegaran a ver todos los deportistas, primero que seguramente, y esperamos que así sea, que tengan confianza en las instituciones. Todas las instituciones hacen su mejor esfuerzo. Yo he conocido de primera mano el esfuerzo que hace Indeportes Tolima, que hace el IDRD, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, que hace el mismo ministerio, que hace el INDRI en Ibagué. Entonces, que el deportista tenga confianza. Hay que volver a la confianza institucional, volver a la confianza a las entidades, a sus gerencias, a sus directivos, que confíen en la señora ministra, que va a hacer un papel importante, lo va a hacer con absoluta generosidad, con absoluta convicción, con dolo, si me permiten el término, porque ella más que nadie sabe lo que es padecer, no tener acompañamientos, ayudas, y aún así sobreponerse y sacar adelante el resultado. Entonces, primero que tengan esa confianza, que los procesos se van a dar, que el apoyo va a permanecer, y que tengan claro que, indistinto de cuál sea el deporte, por ejemplo, mira, un paréntesis aquí cortico, terminando año, hubo una válida en Flandes de deportes aéreos, y hay muchos deportistas que yo no había visto, porque son personas que hacen odontólogos, veterinarios, pero les gusta saltar en paracaídas, y eso es un deporte nacional, y ahí está. Entonces, primero que tengan confianza en la institución, pero que además entiendan que todo ciudadano se siente orgulloso de quien lo representa, así como se pueden sentir orgullosos de quien lo representa a nivel administrativo. El deporte es lo que nos une, es lo que nos ha podido integrar como país, como nación. Todos saltamos de alegría cuando la ministra ganó la medalla olímpica, todos casi que lloramos de la emoción cuando Mariana Pajón fue campeona. El deporte que más nos integra, que es el fútbol, y es el que más, comercialmente se vende por todo el tema de televisión. Cuando juega la selección Colombia, entonces todo el mundo estuvimos clasificados, se pone la camiseta, es decir, uno se solidariza, y eso es un compromiso, digamos, no es presión, es un compromiso, porque tú lo decías, a todos nos enorgullece portar un distintivo nacional, y no hay nada más bonito que tú salir del país y te preguntes de dónde eres, y yo soy colombiano. Soy colombiano. De donde ganó Mariana Pajón. Exactamente. De donde María Isabel Urrutia. El año pasado, estuve en Nueva York y dos personas de Egipto, los saludé, nos tomamos un café, coincidimos en un café, y entonces me preguntaron de dónde eres. Yo era colombiano, y dijeron, ok, de dónde es Cuadrado y Carlos Rodríguez. Exactamente. Entonces son productos nacionales, o sea, son seres humanos, sí, son productos nacionales, son embajadores. El deportista que sale de la frontera es un embajador, el que sale del departamento es un embajador de su región. Pues si todos asumimos el título de embajador como deportista, embajador en el sentido de que vamos a representar bien a nuestro país, el que vamos a dejar en alto los colores de la región, los colores del departamento, los colores de Colombia, pues genera un orgullo y un sentimiento individual. Pero que entiendan que hay ojos y que todo el país está mirándonos, que todo el país se siente orgulloso del esfuerzo que hace. Esperemos que los resultados siempre sean positivos, pero si llegan a ser adversos, Colombia también es un país solidario. Nosotros somos solidarios, entendemos las dificultades, y lo más importante es que nos sabemos sobreponer a la adversidad. Y entonces, entre todos, como país, como sociedad, vamos a salir adelante. Y hablando del fútbol, tenemos que volver a quedar campeones acá, y tenemos que volver a clasificar un mundial, y hay que apoyar a esta sub-20, hay que acompañarla. Creo que tienen un partido significativo próximamente contra Brasil. Tendrán que avanzar, es decir, y ahí estamos, la solidaridad, por encima, la solidaridad también es un ejercicio que, si el deportista lo siente, se respalda. Entonces yo pienso que vamos a hacer un papel significativo, y este 2023 esperemos tenga
primero, un desarrollo de juegos nacionales importante, que se puedan hacer de la mejor manera posible, que todas las prácticas internacionales y las competencias le den al país ese posicionamiento y ese liderazgo regional que ya ha consolidado, y que los deportistas entiendan que todo el apoyo y todo el interés de la entidad nacional está dispuesta para que crezcan, para que se fortalezcan y para que entiendan que Mariana Pajón algún día va a dejar de ser deportista y vendrá alguien, vendrá una Laura, una Camila, una Andrea a reemplazarla, y queremos apostarle a eso. Aquí en Ibagué, por ejemplo, está el bicicletista BMX Sebastián Aldana, tercero medalla mundial en Francia, y también ha sido abanderado aquí en el Tolima hablando del BMX. Daniel, muchísimas gracias por esa entrevista, y a ustedes televidentes, deportistas, aquí en el canal de los campeones, los anfitriones de quienes en definitiva saben lo que siente cada deportista, y muy importante, el acompañamiento para estas competencias ahorita nacionales, los campeonatos suramericanos, diferentes campeonatos internacionales, la sub-20, que nada más también es una preparatoria para la de mayores en cuanto al fútbol, que es lo que está sucediendo actualmente, y a través de Champion TV, por eso les traemos estas entrevistas importantes que también son para nuestros deportistas. Muchísimas gracias, Daniel Eduardo Medina, por estar aquí y aclararnos todas las dudas en cuanto a la psicología del deporte, la parte administrativa, el Ministerio del Deporte, las federaciones, que en definitiva también cumplen un papel muy importante en los futbolistas, sí, en los deportistas. En los deportistas, sí, no, gracias a ti, y quiero despedirme de toda la audiencia, en el caso acá local, recordar que el municipio de Ibagué viene trabajando en una política pública del deporte, ya está a unos pasos de ser aprobada, y esa política, que es una política decenal, ¿cierto?, va de la mano de los procesos de la ley del deporte, de la nueva ley, la ley 400, que se estuvo trabajando en el Congreso de la República, y viene consigo todo el acompañamiento, y no es otra cosa más que trazar los destinos del deporte, de la recreación y la actividad física en la ciudad de Ibagué para los próximos 10 años. Y digamos que es un ejercicio que personalmente creo se hace con la mayor responsabilidad, para que los gobiernos que vengan no estén andando como ruedas sueltas, sino que se ciñan a esa política y puedan realmente apoyar a la ciudad en ese concepto. Qué bonito que todas las ciudades del país tengan su política pública y puedan realmente trazar un camino significativo, un poco longevo, para que realmente todo esto que hablamos, toda la base, todo el deporte y toda la recreación se pueda consolidar y realmente apuntar a un solo objetivo. Muy seguramente ya la ley está, la idea es que dure 10 años, como usted lo acaba de decir, que no llegue otro mandatario y que no la cambie, que todo siga igual, porque es que en definitiva los únicos que sufren, por decirlo así, son nuestros deportistas, quienes ellos van a seguir su trayectoria. Y hay que decirlo, Daniel, televidentes, y es que hoy día los deportistas quieren salir del país, entonces ¿por qué no Colombia? Aquí hay de todo. Hay entrenadores, hay escenarios por todo el territorio colombiano. Entonces uno cuando siempre les pregunta, no, es que los entrenamientos, que es que las pistas, que es en Francia, que en Europa, entonces uno dice, siempre es buscando ese nivel internacional, y mire, con estas leyes se puede consolidar y empezar para que todo siga, no igual, pero sí que tienda a mejorar, sino que se tergiverse. Sí, aquí toca, dar a entender una cosa, Diego, y es que la fácil es esa. La fácil es comprar unos tiquetes y salir. Sí, esa es la más fácil. Lo más importante, lo más difícil, lo realmente interesante ocurre cuando la gente se queda, cuando no hay fuga de talentos, cuando se apoya al deportista, cuando se le invierte al entrenador, cuando se le invierte al psicólogo, cuando se invierte en escenarios, cuando se apuesta realmente a lo que se tiene. Esta fue la tierra que nos vio nacer a todos. Uno se forma y viene a tratar de apoyar y de acompañar muchos procesos. Tú lo estás haciendo desde tu campo, el periodismo, la comunicación, nos corresponde a todos hacerlo, y qué importante que lo podamos hacer con convicción, con sana convicción, con un interés legítimo de querer hacer las cosas, más allá del reconocimiento o no, pero poderlo hacer para que realmente le apostemos y esto crezca. Sí, señor, en definitiva también nosotros a través del canal de los campeones Champion TV les hacemos también este reconocimiento a todos los deportistas, que aquí estamos, como usted lo dice, Daniel, aportando también a que esos deportistas en definitiva se motiven, también de la parte emocional, la parte psicológica, que lleguen a ese reconocimiento, ese que tanto nos hablábamos aquí en esta entrevista. Daniel, muchísimas gracias por conseguir esta entrevista y muchísima suerte. Un saludo a ti y a toda la teleaudiencia, y esperamos seguir aportando desde donde nos corresponde y desde donde nos podamos acompañar en lo local, en lo regional, en lo nacional,
y vamos a seguir trabajando por todo esto. Listo, perfecto. Gracias. Daniel Eduardo Medina también estuvo aquí en Champion TV y ustedes son los anfitriones también de estos grandes encuentros. Esta es toda la información a través del canal de los campeones. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales como Champion TV y también en el aplicativo Android en el canal Champion TV, el canal de los campeones. Hasta una próxima ocasión y muchísimas gracias. Champion TV, tu nuevo canal deportivo.